Pax Rússica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas Ana María Yarmoluk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rússica aboga por la paz. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно y me кидайте свои пальчики. Ya entramos rápidamente en Pax Rússica para recorrer el mundo y ver qué está pasando, no solamente en el mundo que nos plantean desde Occidente, sino en todo el mundo y fundamentalmente Pax Rússica hablando de lo que sucede en Rusia, los dichos de Rusia y además un gran evento que está destinado a ir modificando el curso de cómo funcionan los países y su relacionamiento, que es el encuentro de los BRICS en Kazán. Pero de eso vamos a hablar dentro de un rato. También en el programa de hoy, tanto en Pax Rússica como en Salir para Arriba, tenemos para hablar comentarios sobre lo que está pasando en las universidades en Argentina, que es muy fuerte, muy intenso, pero tenemos que irnos ya al encuentro de Federico, Ana María, porque tenemos una invitada en puerta. Federico, buen día. Buen día, don Néstor Picone. Acá estamos en Pax Rússica, como bien dijiste. Estamos en Radio Rebelde M740, 1570, radiorebelde.ar y en YouTube en vivo, Radio Rebelde AM740. Ahí tienen el chat. También tienen el 11 26 90 84 96 para mandarnos mensajes de WhatsApp o SMS. 11 26 90 84 96. @ Pax Rússica en Twitter, @ Pax Rússica Iberoamérica en Telegram. Y también pueden buscar en Facebook y escribirnos a paxrússica@gmail.com. Siempre les recordamos que se escribe PAXRUSSIKA y ya puedo saludar con mucha alegría a Ana María Yarmoluk. Привет, Ana María. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Нестор. Привет, Federico. Привет, Mir, como decimos siempre. Buenos días, mundo. Aquí estamos desde Mar del Plata con linda temperatura, 17 grados. Ya estamos entrando en la primavera verdaderamente. Muy Un bien. poquito de lluvia. Y bueno, con Silvana que no nos va a acompañar este día, pero que tenemos muchos invitados. Así Sí. que no perdemos más el tiempo porque están todos con mucho trabajo y muchas cosas para hacer. Tenemos con nosotros a la presidenta de la colectividad rusa en Perú, que se llama Alisa Glazeva. Здравствуй, Alisa. Привет, Alisa. Здравствуйте, здравствуйте все, привет всем, hola a todos, buenos días, привет, мир. Привет, Привет, Mir. Buenos días, mundo. Este pobre mundo que está tan conflictuado en este momento. Pero nosotros tenemos, bueno, mucho para hablar. Alisa, contanos de dónde nos estás hablando. Nos hablas del Perú. Hace mucho tiempo que estás en Perú. Así es, estoy hablando con ustedes de Perú, de país de los incas, de hermosa ciudad Lima, que es capital. Y bueno, yo vivo aquí ya prácticamente 18 años, así que... Ya sos latinoamericana. Bueno, sí, pero claro, primero soy rusa. Ya cumpliste tu mayoría de edad, 18 años es... Eso justo lo que yo iba a decir. Así es. Bien, Bueno. Mayor de edad, así es. Nos Muy bien. encanta que estés con nosotros. Y cuéntanos, ¿vos sos rusa, étnica rusa, o también tenés alguna mezcla ahí entre los antepasados? Contanos un poco. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿saben qué?
voy a decir una cosa, ruso 100% es difícil encontrar en Rusia, con tanto como es país multinacional, ¿no? Y bueno, en mi caso, yo soy la mitad rusa y la mitad tártara. Mi mamá es rusa, bueno, y no solamente rusa, es rusa cosaca. Y mi papá fue tártaro. Mi papá viene de Tatarstán, de donde soy yo, de una familia grande que se apellida Giliazev. Y bueno, así que soy mitad tártara, mitad rusa. Y llevo ambas culturas en mi corazón, y crecí en esas ambas culturas, así que estoy orgullosa de ser tártara y rusa. Me encanta, porque además la gente no sabe. Nosotros, bueno, siempre decimos que acá el programa nuestro tienen que mirar un mapa enfrente, tener el mapa mundi para saber de dónde hablamos, porque cuando uno habla de la Federación Rusa habla de, bueno, casi un continente entero. Y justamente los tártaros también son una parte muy importante de la cultura rusa. Es la segunda lengua más hablada, ¿no? La lengua tártara es la segunda lengua más hablada en la Federación de Rusia después del ruso. Exactamente, sí, es la lengua número 2, ¿no? Más hablada, y la población tártara también ocupa segundo lugar por su multitud, ¿no? Así que claro, en Rusia son más de 100 nacionalidades viven, pero bueno, tártaros ocupan segundo lugar, sí. ¿Y vos sabés hablar en tártaro? Un poquito, lamentablemente, no lo domino en perfección. ¿Por qué? Porque mi familia, bueno, como era, no, por línea de mi mamá son rusos y por línea de mi papá son tártaros, musulmanos. Así que ambas familias, no es que tenía miedo, pero se sentía incómodo mostrar mucho, no enseñar mucho su cultura, porque pensaban que, por ejemplo, los tártaros pensaban, vamos ahora a enseñar el idioma, todo, los rusos van a pensar que queremos dominar. Los rusos pensaban igual, vamos ahora a mostrar todo nuestro, los tártaros se van a ofender. Pero claro, lo básico sí me enseñaban, crecí bastante tiempo pasando con mi abuelita tártara, que se llamaba con un nombre muy bonito, Nursailia. ¡Ay, qué hermoso! Y escúchame, ¿esto dónde, en qué ciudad? ¿Me estás hablando de qué región? ¿De los tártaros del Volga, los que son cerca de los Urales, o más allá en Siberia, o los de Crimea, porque también hay en todos lados hay? Sí, pero estamos hablando de la República Tatarstán, que es centro oriental de Rusia europea, ¿no? Y su capital es Ciudad Kazán, justo donde no va a pasar este famoso BRICS, así que... Sí. Hoy está en boca de todos, Kazán. De Occidente, claro, de Europa, de todos. Hay una expectativa muy grande por el encuentro del 22 al 24, creo que, ¿no? Exactamente. Y de 22 a 24 de octubre, sí, va a pasar. Pero bueno, en para Kazán no es primera vez recibir eventos muy importantes. Recibía muchos eventos deportivos a nivel mundial, ¿no? Otras conferencias, summits, y no se olviden que Kazán también participó en Mundial de 2018. Sí. Recibía partidos, sí, también, así que bueno. Sí, fue muy impactante, porque nadie toda Rusia fue mostrada, o las ciudades más, digamos, como que participaron, que tenían estadios donde participaban de la Copa, impactó mucho también por el despliegue, el progreso que hay en todas las ciudades. No, uno siempre acá desde Latinoamérica uno imagina un lugar lejano, con osos, en el medio de la estepa, y en cambio surgieron ciudades muy impactantes, muy importantes, muy desarrolladas, y también en Kazajstán creo que tiene mucho refinerías de petróleo, empresas muy importantes en la economía de la Federación de Rusia. Claro. Bueno, en Kazán, sí, en Tatarstán lo primero que tenemos, lo más importante, es petróleo, por supuesto. Tenemos famosa fábrica KAMAZ, que fabrica, ¿no? Claro.
los camiones. Camiones, sí, camiones. Acá los conocemos porque participaron también en los rally que se hicieron en verano, que también vinieron a Argentina, estuvieron hace un par de años ya, antes de la pandemia, sí, habían participado. El Dakar. Claro, Dakar. Cuando el Dakar se trasladó hacia Latinoamérica, que empezó por Argentina. Después fue, creo que llegó a Perú, ¿no, Alisa? Sí, en un año sí llegó a Perú y para mí de verdad fue una maravilla. Imagínense, ellos han hecho una exhibición de los autos que participaban en Dakar y yo camino por la costa porque han hecho eso en la costa del mar y veo nuestro querido KAMAZ, la placa con números de Tatarstan. Para mí era wow, es como un pedazo de mi tierra. Hermoso. Sí. Muy lindo. Sí, yo me acuerdo que acá también me acerqué de Mar del Plata, o sea, ver un KAMAZ en Mar del Plata, acá en el puerto, porque salieron de la zona de ahí, del puerto, por ahí, arrancaron y los vi apostados ahí, digo, ¿y qué hace un KAMAZ? Es como ver un plato volador, porque realmente muy lejos de acá, y son muy importantes, son súper conocidos en el mundo entero, los KAMAZ. Y contame más de la cuestión cultural, es muy diferente de la cuestión cultural rusa, porque, bueno, los tártaros se asocian mucho con, digamos, con musulmanes, o sea, uno dice, para diferenciarlo del ruso, dice, bueno, los tataris son musulmanes, y principalmente, no es que sean todos, así como hay otros también pueblos que también son musulmanes, y está lleno digamos, de diferentes religiones y profesan libremente todo, pero culturalmente, ¿son tan diferentes de los rusos? ¿Qué me podés decir sobre eso? Claro, sí, así es, son musulmanes. La religión de los tártaros es Islam, pero no radical, así que todo está bien. Por supuesto que ese viento no islámico hizo su influencia en la cultura, en las tradiciones, ¿no? Primeramente, claro, es respeto a mujer, respeto a los adultos. También muy importante es crianza de los niños, ¿no? Que ahora, especialmente en últimos años, han dado mucha importancia para que los niños crezcan sabiendo idioma tártara, porque sí, su idioma es muy bonito, tienen sus tradiciones, ¿no? Sus días festivos, por ejemplo, el famoso festival Sabantuy, cuando celebran fin de trabajos del campo. Y entonces esa fiesta proviene de los pueblos campesinos, ¿no? Cuando terminaban trabajo de campo ya celebraban eso con unos concursos, juegos, canciones, y incluye esa palabra ya se ha hecho prácticamente palabra rusa, y ahora en Rusia cuando hay una gran fiesta, pasó una gran fiesta, ¿no? Pueden decir, ¿qué pasó? ¿Qué fue Sabantuy aquí, no? ¿Qué pasó Sabantuy? Claro que sí, claro. Diferencia con rusos, claro, hay en unas... Y en las comidas, por ejemplo, en las comidas son muy, muy diferentes. La comida para los tártaros es bastante cosas hechas con masa, ¿no? Masa con carne de res, carne de cordero. No comen chancho. Así que es cordero y carne de res. Como dije, ¿no? Bastante, como se dice, vypechka, ¿no? Empanadas, todo lo que es de masa. Claro, bollería y panadería Y panadería es lo primero, es lo primero. Y si visitan Tatarstán, si visitan Kazán, claro, van a ver, ¿cómo se dice eso? Hospitalidad. Hospitalidad, sí. Hospitalidad, sí, porque para los tártaros te van a poner en la mesa todo lo que tienen, van a, no sé, hacer todo lo posible para que un invitado se va contento. Claro que los rusos es igual, ¿no? Cuando vienes a Rusia, aunque no conoces, si hay un problema, si pasas en un problema, a los rusos parecen, ¿no? Así duros con sus caras, pero
es porque, como ya saben ustedes, no es común sonreír para personas desconocidas, ¿no? Pero no significa que no van a ayudar. Si estás en problemas, los rusos sin duda van a ayudar, van a quitar última camisa, ¿no?, de su cuerpo, Sí, pero van a ayudar. tal cual, te van a compartir lo que sea, sí, sí. Sobre todo en los lugares más alejados, por ahí en lo que se llama Glubinka, ¿no? En las regiones, en las aldeas, en los pueblos, ahí en la Siberia, bueno, en distintas partes. Pero sí, son muy hospitalarios y me imagino que también bueno, en Tatarstán. Pero bueno, vamos a contar un poco sobre los tatarí aparecen, o bueno, nosotros los conocemos por la historia, cuando sucede en la época de la... Ay, ¿cómo se dice en español? Tatarska Mangolska Iga. Me olvidé en español. Aquí hay que aclarar algo, sí, porque muchos piensan que los tártaros son esos famosos tataros mongoles, ¿no? Pero aquí hay una pequeña confusión porque los tártaros existían antes, más o menos estamos hablando del siglo X, XIII, ¿no? Existía, ¿cómo se dice? Bulgaria de Volga, tártaros tártaros búlgaros, ¿no? Que vivían en Volga, que provienen de ríos de Don, de Volga. Entonces, en esta época, ese pueblo fue atacado ya justo con la Horda de Oro, ¿no? Y claro, de los tártaros de mongoles, ¿no? Bien, de mongoles. Fueron atacados de mongoles y fueron dominados por ellos durante bastante tiempo. Hasta que... a la cabeza de Gengis Khan, ¿no es cierto? Exacto, sí. Y hasta que eso fue ya dominado hasta estamos hablando 1552, ¿sí? Cuando se formó un poquito antes, incluso un poquito antes, sí, 1552 ya iban terrible bien. Estamos hablando de 1440, más o menos así. En esta época ya los tártaros y mongolos tenían muchos ya desacuerdos y en fin los tártaros ya se independizaron y fue creado Kanato de Kazán. Claro. Y este Kanato de Kazán ya con los tártaros ya existía hasta que Iván Terrible en 1552 ya con su ejército vino y conquistó ya Kanato de Kazán. Y de ahí ya eso fue ya parte de Rusia, territorio de Rusia. Así que excelente. Sí, Alisa. Lo interesante, no soy historiador, pero digo para que la gente se ubique, la gente que conoce poco como yo, que las luchas imperiales en esos tiempos, hablando de Gengis Khan, hablando de los mongoles, había etnias y se resolvían no de la manera que se resuelven hoy, pero formaban parte un tiempo de un determinado imperio, siglos. Y después, digo, claro, esos movimientos que se vivieron durante muchos siglos, pero lo importante de lo que hoy tenemos que comentar contigo, Alisa, es la continuidad de eso. Por eso cuando vos comenzabas y decías que a veces los tártaros tienen miedo de imponer demasiado el idioma para que los rusos no se asusten, pero no se está hablando de la Rusia actual ni de los tártaros, sino también todo lo que vienen trayendo a lo largo de los siglos de la historia de esos pueblos. Sí, es difícil de comprender desde Latinoamérica, pero digo, hay que comprenderlo en esos términos, de imperios que dominaban medio mundo. Bueno, vamos a tener seguramente, próximamente, una segunda parte de la historia de los tártaros. Te agradecemos muchísimo, sabemos que estás muy ocupada, Alisa. Un abrazo fraternal, que estén muy bien allá en el Perú, que estén nuestros compatriotas también muy bien. Te abrazo mucho y te esperamos prontito, y muchísimas gracias por tu participación.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a todos argentinos, a todos mis amigos que viven en Argentina y bueno, en todo el mundo también. Y sí, nos vemos porque me falta contarles más cosas interesantes sobre famoso Tatarstán y su cultura. Continuará, vamos a continuar. Un abrazo muy grande, Alisa, hasta luego. Y aquí tenemos también a nuestro invitado, ya lo estoy viendo que ingresó, a Jerónimo Pereira. Buenos días, Jerónimo. Aquí estamos pasamos de la primera parte del programa, ahora pasamos a presentarte. Jerónimo Pereira es especialista en literatura rusa, en Mikhail Lermontov más particularmente. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Ana. ¿Me escuchan bien? Excelente, Jerónimo. Te convocamos porque hoy es un día especial, ¿no es así en la literatura rusa? Contanos un poco. Bueno, hoy, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Como dijiste, Privet, siempre. Un placer estar acá. Sí, como bien decías, pues hoy es una fecha especial. Hoy sería el 210 cumpleaños de Mikhail Yurievich Lermontov, uno de los autores más importantes que tuvo la literatura rusa y la historia de la literatura rusa. Gran poeta del siglo de oro, junto con Pushkin ahí, y que tuvo una vida fugaz, ¿no? Porque vivió apenas 26 años, no llegó a cumplir los 27 años, falleció en un duelo, y sin embargo fue muy prolífico, dejó una gran obra, a pesar de que principalmente es reconocido como poeta, ¿no? Él llevaba este apodo de poeta del Cáucaso con mucho orgullo, y ahora podemos conversar un poco de eso. También fue el que... Sí, quería preguntarte, te detengo un segundito porque quería que vos me digas, vos sos especialista en Lermontov, ¿cómo es tu relación con tu especialidad? Contanos que estás en la facultad de Filosofía y Letras, ¿verdad? Sí, te cuento un poquito de mi formación. Bueno, yo estudié letras en la UBA y luego me formé me formé en idioma ruso, en realidad no diría como traductor porque estudié un traductorado, pero eso fue después. Me formé en el idioma ruso, en la escuela de ruso, la Escuela de Lengua y Cultura Rusas. Aprovecho para mandarles un saludo, entre otras personas, a mi primera profesora de ruso, que fue Valeria Korsenievsky, y que es, entre otras cosas, traductora de Héroes de nuestro tiempo, ¿no? La novela de Mikhail Lermontov. Y yo me dediqué también a la traducción de Lermontov, particularmente a una novela inconclusa de Lermontov que se llama Vadim, que cuenta la historia de la revuelta de Pugachev. Claro. Sí. Hoy estábamos justo por el Cáucaso, andamos hoy cerca de... Sí, tal cual, estamos ahí, ¿no? Sí, dicen que Lermontov nació no de una mujer, sino de una bala que cayó en el corazón de Pushkin, decía Evtushenko. Este es un ser especial, ¿no? El Lermontov es indisoluble también de Pushkin, que es como es el universo si es el universo de Rusia, entonces Lermontov es como la luna también, es un satélite que es inseparable y al mismo tiempo muy joven y muy sufrido, ¿no? Es un personaje que también representa mucho lo que es la literatura rusa, ¿no? De los personajes que están en el exilio, que son disidentes, que no están conformes, que se encuentran en conflictos, como en el Cáucaso, que está llena de conflictos, de guerras, porque al ser también haber sido exiliado en ese lugar, se compenetra con el folclore de la región, que también aparece reflejado en sus obras, ¿no es así? Por supuesto, sí. Me encantó la metáfora que trajiste de Lermontov como una luna que gira, porque hay una frase en ruso que dice: Pushkin es nuestro sol, ¿no? El sol de la literatura rusa.
y todos giramos alrededor de él, ¿no? En la literatura rusa la figura de Pushkin es ineludible. Vos decías, Lermontov es inseparable de Pushkin. Yo me animaría a decir que toda la literatura rusa se piensa alrededor de Pushkin, ¿no? Pero Lermontov, sobre todo por lo que vos decías, porque vos decías, nació de una bala al corazón de Pushkin, ¿no? Sí, Lermontov salta a la fama con la muerte de con Pushkin, el poema. ¿no? Porque Pushkin es asesinado en un duelo y por ese motivo Lermontov escribe un poema, La muerte del poeta, que después lo pueden buscar para leerlo. Hay varias versiones en internet, las traducciones son muy buenas. Y ahí Lermontov dispara contra la aristocracia rusa, los acusa de ser los responsables de la muerte de Pushkin, ¿no? Claro. Y ese poema llega al zar Nicolás I con un título que Lermontov no le había puesto, que era Llamado a la Revolución. Y en ese momento el zar, por supuesto, lo envía al exilio, al Cáucaso, inmediatamente, por segunda vez en su vida. Y hay que decir que Lermontov también pasó su niñez en el Cáucaso, ¿no? Porque su abuela, quien lo crió, sufría problemas de salud, así que habían ido a esa región de Rusia, que es un clima más ameno, menos hostil, para pasar la infancia de Lermontov allí, y él, como vos decías, incorpora muchísimos elementos del folclore del Cáucaso a su literatura. Sí. Bueno, de hecho... De la forma de ser del ruso, de la forma de pensar, de la forma... También, bueno, hay que decir que se rebelaban, ya comenzaba a rebelarse digamos, la gente de literatura comenzaba a rebelarse contra el sistema y a favor, digamos, un poco de la igualdad, en contra no la esclavitud, sino de la servidumbre. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, son los años de la revuelta decembrista también, ¿no? De 1825. Muchos de los compañeros de Pushkin y Lermontov fueron exiliados o asesinados como represalia a esa primera incipiente revolución. Claro. Y bueno, también es como un representante un poco más romántico, ¿no? Por el tema de que también él escribe en verso, no es tanto, no representa tanto el realismo de la literatura rusa que después, bueno, ingresa, ¿no? En la historia. Y contanos un poco más sobre el héroe de nuestro tiempo, que es una de las principales obras, si tenés tiempo, nada, porque sí, yo sé supuesto, que te estás sí. entre horas, tenés los minutos sí, justo contados. me agarraron en un recreo en la escuela, pero tranquila, hasta las 11 menos cuarto, después 11 menos cuarto dentro de clase. Bueno, me preguntabas por Héroe de nuestro tiempo. Sí, la novela más importante de Lermontov, la única que terminó de escribir, que funda, podríamos decir, un tipo de personaje, ¿no? Que en realidad ya estaba en el Eugenio Onegin de Pushkin, pero el Eugenio Onegin es una obra en verso, ¿no? Héroe de nuestro tiempo es una obra en prosa. Lermontov es el que, podríamos decir, abre las puertas de la prosa a la literatura rusa, porque tenemos que pensar que él escribe en una época en la que la prosa es un género menor en la literatura rusa, ¿sí? La verdadera literatura es la poesía. Lermontov es el primero que le da este estatus a la prosa y, te decía, funda un tipo de personaje que va a ser muy fecundo en la literatura rusa, que es el hombre superfluo, ¿no? Este personaje arquetípico de la literatura rusa, una forma muy romántica, es un hombre idealista y además un desencantado, ¿no? Reconoce los problemas de la sociedad, la podredumbre de la sociedad, pero no puede hacer nada para cambiarla. Entonces va vagando de ciudad en ciudad, asiste a fiestas, tiene encuentros frugales y fatales también, siempre con la sensación de ser como un simple espectador, ¿no? Una figura muy melancólica, romántica, como vos decías. Uh-huh. Muy melancólico y desilusionado de la vida, de todo. Y también es un poco lo que le pasaba a Lermontov. A mí no me gusta ponerme biográfico, ¿no? Pero también es un poco lo que le pasaba a Lermontov en su vida, en el liceo donde él estudió. Sus amigos siempre lo relegaban, lo decían que era muy soberbio, que era muy petulante. Y esta es la figura del héroe romántico, ¿no? El que está por encima de la sociedad, que sabe que es superior, que se cree superior, pero que al mismo tiempo no puede hacer nada para cambiar esa sociedad y las mismas leyes del universo lo someten. Claro.
Maravillosa. Esta obra, bueno, pienso que debe estar traducida al español, Un héroe de nuestro tiempo. Sí, como te decía, hay una traducción de la editorial Dédalus muy reciente que la hizo Valeria Korzeniewski, que le mandé un saludo al principio. Sí. Así que se consigue y es una muy buena traducción, puedo dar fe. Bueno, excelente. Nosotros, bueno, como vos sabrás, estamos relacionados también con todos los centros culturales que hay y de las colectividades rusas que hay en la República Argentina, y estamos también en este momento en un proyecto que después vamos a compartir en nuestras redes, que es bueno, justo la lectura de Evgeny Onegin por más de 70 personas de diferentes asociaciones de toda la Argentina, justamente para este aniversario, que es el 210 aniversario. Contame, y ¿cómo podemos acceder a tus redes, a tus traducciones? Porque vos también traducís, ¿verdad? Así es, bueno, muchas gracias por preguntar, porque en realidad me olvidé de mencionar al principio, yo formo parte de la Sociedad Argentina Dostoyevsky, de hecho por ellos estoy invitado acá. Sí, hemos estado en contacto con ellos muy seguido, así que le agradecemos y mandamos un saludo muy grande a todos. Sí. Bueno, la Sociedad Argentina Dostoyevsky tiene sus redes sociales, nos pueden buscar en Instagram, como Sociedad Argentina Dostoyevsky. Y ahí van a ver que difundimos cursos. Hace poquito se hicieron las jornadas internacionales de estudios eslavos que se hacen cada 2 años, así que en breve se van a publicar las actas, encontrarán un trabajo mío, no sobre Lermontov, sobre otro tema, y un montón de material muy interesante para la gente que se dedica a la rusística y para los que están interesados en la cultura eslava en general. Sociedad Argentina Dostoyevsky. Y tenemos 2 publicaciones, la revista Slavia y la revista Estudios Dostoyevsky. En noviembre va a salir un número de Estudios Dostoyevsky dedicado a la obra del investigador Romil Nazirov, que quizás no es muy conocido acá, pero en Rusia es un investigador fundamental de la literatura rusa. Por supuesto, en la revista Estudios Dostoyevsky hablamos principalmente de Dostoyevsky, pero el artículo que traduje yo para esta edición es un trabajo comparativo que hace Nazirov entre Dostoyevsky y Lermontov, justamente alrededor de el tema del duelo o la escena del duelo. No llegué a contar esto, pero Lermontov muere en un duelo, ¿no? Así como Pushkin murió en un duelo, él también muere en un duelo, y el protagonista de Héroe de nuestro tiempo también participa de un duelo. No les voy a decir cuál es el final de ese duelo. Lean la obra, que es muy interesante, pero quiero decir, el tema del duelo en la literatura rusa es transversal, y muy acertadamente Nazirov nota esto y hace un trabajo muy interesante, así que lo pueden ver en la próxima edición de Estudios Dostoyevsky, que va a salir en noviembre. Bueno, con gusto vamos a invitarlos de vuelta. Ya te tomamos la palabra para que vuelvas y nos actualices esa información en noviembre, sí o sí, porque también es muy importante. Nosotros siempre difundimos no solamente cosas culturales así de la vida cotidiana, sino que también es importante poder difundir todo lo que se produce en Argentina relacionado sobre todo a la cultura y a la literatura rusas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jerónimo. Un abrazo grandote y te esperamos de nuevo en noviembre para volver a hablar sobre el tema. Por supuesto, cuando gusten estoy disponible. Muchas gracias por la oportunidad, agromna y pasiva. Y bueno, nos estamos viendo y escuchando. Pacá. Y cerramos, gracias, y cerramos esta media hora con Kazán, la canción titulada Kazán como la ciudad capital de Tatarstán, con la cantante Also Abuljanova, que es ruso tártara, y el grupo, a ver si lo digo bien acá, Kara Urman. Kazanım gidelim, talpana gülelim, yürü bulup yırakka. Aylarda yürsem de,
Ömürler sürsemde yaşaysın her şok yürekte. Kazan, kazan, yangırasın muğlu azan. Sin eytirsin mengülük yaz, küreğin bulsun haşap ayaz. Kazan, kazan, yangırasın muğlu azan. Sin eytirsin mengülük yaz, küreğin bulsun haşap ayaz. Volvemos al aire acá en Radio Rebelde con Pax Rúsica. Estamos con Néstor Picone, con Ana María Yarmoluk, que bueno, vamos a presentar un audio ahora sobre los BRICS, compañeros. Muy bien, nos manda el audio Oriana Cherini, que es nuestra columnista en el tema de los BRICS, que nos va a explicar todas las novedades que están al momento. Vamos, adelante. Hola a todos y a todas, es un gusto para mí poder compartirles brevemente algunas reflexiones acerca de la importancia de los BRICS para la Argentina, pero también para América Latina y para el mundo. Entender la importancia de este bloque de países agrupados bajo esta sigla, que son los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que acorde un informe que elaboramos desde REDAP, donde pudimos analizar varios aspectos de los BRICS. Es importante recordar que los registros indican que el acrónimo BRIC fue utilizado por primera vez en un documento del Banco de Inversiones Goldman Sachs a principios del siglo XXI, haciendo referencia a una serie de economías emergentes. Estas economías emergentes que desde el 2009 constituyen un foro de diálogo y cooperación, ofreciendo al sistema internacional una alternativa para las instituciones occidentales tradicionales, especialmente aquellas instituciones que rigieron el liderazgo del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en un contexto de Guerra Fría, donde se utilizaron estas instituciones multilaterales como un predominio de los países occidentales, pero que especialmente desde la crisis del 2008 y con la transición de poder hacia Asia, vemos que los BRICS son una gran alternativa para los países en desarrollo y especialmente aquellos países que se agrupan bajo lo que se entiende como los países del sur global. En este sentido es importante también mencionar que Rusia desde el 1 de enero de este año asumió la presidencia de los BRICS y también que este año se incluyeron países como Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Un país que también iba a ingresar y no lo hizo con una decisión del gobierno que asumió el 10 de diciembre del 2023 fue la Argentina, por una decisión, a mi entender, ideologizada de lo que es el sistema internacional, dejando de lado una serie de oportunidades geopolíticas, de inversiones y de cooperación de lado. Ahora, como novedades de los BRICS, es interesante saber y recordar que ahora, en breve, literalmente en menos de 10 días, se va a dar la cumbre de los BRICS del 22 al 24 de octubre en Kazán. Esta cumbre va a reunir a los principales líderes de los BRICS y va a tener como objetivo conversar acerca de las principales líneas de política internacional, no solo de los países que conforman el foro, sino también de la perspectiva internacional que se trabaja desde el bloque. Es importante remarcar y mencionar que el 11 de octubre, hace poquito, se llevó a cabo la reunión de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países de los BRICS en Moscú, donde, como mencionamos, y se analiza que es muy interesante de los países de los BRICS,
En primer lugar, que no buscan ser una organización ni un eje de seguridad, sino que buscan coordinar políticas claves para el desarrollo de los países del sur global. Debatieron especialmente cómo poder aportar a un sistema monetario y financiero internacional que cumpla requisitos que favorezcan el desarrollo de estos países, como lógicas de seguridad, de independencia, accesibilidad y sostenibilidad monetaria y financiera. O sea, lo que buscan es justamente crear una serie de condiciones para que el sistema internacional monetario y financiero sea más seguro, más accesible, más independiente. ¿Qué debatieron según los registros de la página oficial de los BRICS? Que es BRICS-Rusia con S 2024.ru. Entre otras cuestiones, discutieron las perspectivas para el desarrollo de la economía mundial y el estado de las economías de los BRICS, el desarrollo de instrumentos de pago y liquidación, cooperación aduanera y fiscal, mecanismo de financiación mixta de proyectos de infraestructura y ampliación a la cooperación en el ámbito de seguros y reaseguros. También lo que podemos ver es que en el marco de la sesión de los bancos centrales, el Banco de Rusia resumió los resultados de las siguientes áreas de cooperación, como por ejemplo la ampliación de tecnologías financieras, cuestiones de financiación transitoria y desarrollo sostenible, interacción en la esfera de pago, entre otros. Es importante también mencionar que los BRICS no son una organización internacional en términos del derecho internacional público, sino que es una instancia de coordinación política de países que comparten ciertos temas de la agenda internacional. Especialmente, como mencionamos en otro momento, los BRICS son una alternativa de cómo entender el mundo y cómo cooperar sin caer en disyuntivas o en opciones de blancos o negros, de buenos y malos, sino de países que durante muchos años del sistema internacional del siglo pasado no tuvieron ni el espacio ni la oportunidad de plantear su voz o poder cooperar con otros países que tuvieran intereses similares del sur global. También, como aclaran algunos especialistas de seguridad internacional y varios que seguimos la cuestión de los BRICS, es importante mencionar que no es un bloque militar, en el término de entendiéndolo como una organización de seguridad como la OTAN, ni tampoco intenta convertirse en ello, porque justamente lo que busca es coordinar políticas más vinculadas a estrategias de desarrollo, de cooperación y de instancias de soft power que trabajan estos países. Respecto a lo que son los crecimientos del PBI en porcentaje anual, en el 2023, según datos del Banco Mundial, India, China y Rusia, dentro de lo que son las potencias internacionales, dominaron los crecimientos interanuales. India tuvo un crecimiento del 7,6%, China del 5,2%, Rusia del 3,6%. Dentro del bloque occidental y sus aliados tenemos que Estados Unidos creció un 2,5%, Japón un 1,9%, Francia un 0,7% y Reino Unido un 0,1%. Con lo cual podemos ver un fuerte predominio de crecimiento del PBI de los países líderes de los BRICS. Es muy importante mencionar que el FMI ya había decretado desde el 2000. Ahí escuchábamos a Oriana Cherini hablando sobre los BRICS. Picone, ¿escuchás? ¿Estás escuchando? Sí. No excelente los comentarios, excelente el análisis que nos proporcionó Oriana Cherini. Muchas gracias. Un saludo grande a Paraná y a todos nuestros conocidos allí en Paraná. Es cierto, la participación de los BRICS, de los países de BRICS en el PBI mundial en términos de paridad de poder adquisitivo alcanzará este año la cifra récord del 36,7%. Ajá, mira. Así lo anunció el ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov, en la segunda reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países de los BRICS.
sí, realmente es impactante. bien. Toda la información, obviamente vamos a estar en contacto permanente para saber todos los detalles, porque como saben ustedes, no solamente es la reunión cumbre de los BRICS, sino también hay muchas otras, se reúne la juventud de los BRICS, se hacen también las Olimpiadas o los Juegos Deportivos de los BRICS, y todos los países que, bueno, participan. Que justo Allí. hoy mencionaban que se hace en Kazán una de las reuniones, ¿no? De BRICS. Sí, En sí, Kazán. sí, principalmente van a ser casi todas las reuniones allí. Es que Kazán está cobrando un lugar preponderante dentro de lo que es la economía rusa. Realmente es impactante. Busquen las personas que desconocen dónde queda Tatarstán o qué es Tatarstán, vean Kazán, alguna de los videos que muestran la ciudad, y es realmente impresionante cómo se desarrolla. Bueno, nosotros tenemos a Néstor. Me parece que tiene algunos problemas de audio. A ver, Néstor, si te escuchamos. A ver si me ahora escuchan. sí, ahora sí. Aquí lo tenemos. Bien, Me bien. escuchan y yo los escucho muy bajo. No, pero quería apuntar ahí Sí. algo muy interesante que dijo Oriana, Ana María y Federico, que es coordinación política, cooperación, es otro modelo económico que de alguna manera va compitiendo, de alguna manera no, directamente va compitiendo con el modelo imperialista de Estados Unidos, del unilateralismo, de imposición de formas de producción, de extractivismo, digo, rompe con todo eso, por eso que produce tanto miedo en Estados Unidos, ahora que están en elecciones, y además que porque políticamente va a haber un hecho muy importante, ayer se confirmaba, la presencia de Palestina va a ser reconocido en los BRICS, fue invitado Mahmoud Abbas por Putin directamente, y va a estar la semana que viene, o sea, va a haber representaciones de más de medio mundo, con lo cual Estados Unidos y Occidente deberían ir poniendo las barbas en remojo y en vez de confrontar con los BRICS como si fuera una guerra, que ellos la llevan así, ver qué maneras de integración y desarrollo se pueden llevar adelante para que tengamos un mundo en paz. Pero bueno, esto no va a ser muy sencillo. Sí, lo de Palestina es muy interesante porque está aislado del mundo, bombardeado en este genocidio de Israel, y esto es una salida seguramente esperanzadora para el pueblo palestino. Claro que sí. Bueno, justo hablando del tema de la economía, ¿no? Cómo la economía también traza las fronteras de los conflictos internacionales. Mira, estaba leyendo que Rusia instala en Nicaragua cajeros para las tarjetas MIR. Las tarjetas MIR son un sistema que está por fuera de lo que es el sistema SWIFT, ¿no? De interconexión entre los bancos, como para hacer giros, transferencias entre los bancos del mundo occidental, ¿no? Ustedes saben que por el bloqueo y las sanciones, Rusia dejó de tener acceso a las tarjetas, por ejemplo, las internacionales, ¿no? Como las Visa, Mastercard, etcétera. Y el sistema de bancos está como bloqueado, ¿no? Separado. Y creó su propio sistema, que son las tarjetas MIR. Bueno, Rusia instala en Nicaragua, ¿no? Las tarjetas, cajeros para utilizar el sistema MIR, ¿no? Y Nicaragua es el tercer país de Latinoamérica, después de Cuba y de Venezuela, donde fue implementado el sistema de pago con las tarjetas MIR. También hay que saber que tienen muchos acuerdos de turismo y son los principales, digamos, turistas que llegan a tanto a Cuba no, pero a Venezuela. Y nosotros desde este punto sur decimos que, bueno, esto tiene que ver con problemas, terrorismo, no sé qué. Y a mí me parece que tiene que ver todo con la economía, cómo se va haciendo lugar y cómo se van conectando los países para poder sobrevivir en este mundo tan difícil económicamente, digo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, antes de cerrar, Ana María Pico, tenemos un audio de
nuestro colaborador de la Iglesia Ortodoxa. A ver, Pico, ¿estás queriendo hablar ahí? A ver si te escuchamos. No te escuchamos. Bueno, escuchemos al audio que nos mandaron desde la Iglesia Ortodoxa, después lo comentamos y cerramos. Buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy hablaremos de una festividad muy querida en Rusia, pero a la vez inusual. La protección de la Santísima Virgen María, que se celebra el 14 de octubre o 1 de octubre según el calendario antiguo. Un poco de historia. En el siglo X, durante una de las múltiples incursiones bárbaras a Constantinopla, los habitantes de la ciudad se refugiaron en la iglesia dedicada a la Virgen María en el suburbio de Blaquernas. Toda la noche oraron para que la ciudad fuera liberada del asedio. Durante esta oración, el bienaventurado Andrés fue testigo de una maravillosa aparición. La Madre de Dios, rodeada por una multitud de santos, junto con el pueblo oraba ante el trono de su Hijo por los cristianos de Constantinopla. Luego se quitó el maforion o pañuelo de su cabeza y lo extendió sobre los fieles orantes. Este gesto se convirtió en un símbolo de la salvación de la ciudad de la destrucción y dio su nombre a la festividad. ¿Por qué decimos que esta festividad es inusual o paradójica? Comencemos con el hecho de que este evento ocurrió en Bizancio, pero los griegos no tienen una celebración en honor al mismo. Constantinopla fue atacada con frecuencia y su historia está repleta de signos similares de la misericordia de Dios hacia los cristianos. Pero la festividad apareció en Rusia. Los investigadores dicen que esto fue facilitado por el santo príncipe Andrei Volupsky, quien veneraba mucho al bienaventurado Andrés. Otra paradoja de esta festividad es que Constantinopla fue atacada por los rusos, que aún no estaban iluminados por aquella época por la luz del Evangelio. Y precisamente el bienaventurado Andrés, loco por Cristo, también era eslavo. Él como cristiano oró por la liberación de la ciudad de las incursiones de sus compatriotas paganos. Y el pueblo ruso celebra este acontecimiento reinterpretándolo como la victoria del Evangelio sobre el paganismo. Ahora Rusia es un país ortodoxo y la protección de la Madre de Dios se extiende por toda ella. A veces la derrota se convierte en victoria. Y no es casualidad que el zar Iván el Temible, tras su victoria sobre el Kanato de Kazán, erigiera un templo en Moscú en honor a la protección de la Virgen María. Esta fue una manifestación de la identidad cristiana del pueblo ruso. Digamos algunas palabras más sobre la iconografía de esta festividad. A menudo se puede ver a la Madre de Dios en los íconos con un pequeño pañuelo en las manos, pero los íconos antiguos de Novgorod a menudo representan una gran tela extendida sobre toda la congregación de la iglesia, sostenida por ángeles, mientras la propia Madre de Dios está de pie con las manos levantadas en oración. Como muestra la investigación, dicha iconografía está asociada con la composición semántica del templo de la deposición de la túnica en Blaquernas, donde se guardaba el manto simbólico, la túnica superior de la Virgen María, y se refiere al conjunto arquitectónico e iconográfico del templo de Blaquernas. Durante los tiempos no litúrgicos, el ábside del altar de este templo estaba oculto por una cortina, la cual se elevaba durante el servicio y se enrollaba. Al mismo tiempo, el espacio sagrado del templo parecía expandirse, como abrirse, como revelar el cielo, y la misma cortina enrollada formaba como una especie de manto sobre el trono. Al mismo tiempo, en el ábside mismo, en la pared oriental del altar, el pueblo veía un mosaico con la imagen de la Madre de Dios oranta y San Juan el Bautista y los apóstoles de pie ante ella. Todo ello creaba una composición permanente de protección, en la que las oraciones de la Madre de Dios se extendían como un manto protector sobre el pueblo que ora. Así es como los elementos arquitectónicos configuran la experiencia espiritual de los creyentes. La festividad de protección de la Madre de Dios nos abre un espacio de múltiples capas en la que se combinan elementos de arquitectura, iconografía y experiencia espiritual, creando una sinfonía única de fe y arte. En esta fiesta, la Iglesia Ortodoxa Rusa nos invita a repensar teológicamente nuestra identidad espiritual y ver en la experiencia histórica de la creación de un reino verdaderamente cristiano por parte de nuestros sabios antepasados. Muy bien, ahí teníamos la palabra de Teofán, que es nuestro corresponsal de la Iglesia Ortodoxa acá
en Argentina, que siempre nos colabora, Ana María. Cierto. Se llama también Pakrov, la celebración. Esta se llama Pakrov, o la celebración del manto protector de la Virgen María, que es, bueno, ya nos ha contado todo, que es una fiesta muy importante y se celebra una misa el día 14 de octubre, ayer se celebró, así que, bueno, para los interesados también pueden ver algunos videos en la nube, si ponen la palabra Pakrov, ¿no? En ruso. Un saludo a toda la audiencia y nos vemos hasta el jueves. El jueves nos encontramos de vuelta en el aire de Radio Rebelde con Pax Rúsica. Gracias, Ana María Picone. Nos vemos en un rato con Pico en Salir por Arriba. Bueno, nos despedimos de Pax Rúsica. Das vidania. Das vidania.